las tablas hasta el 7. Lo que nosotras atravesamos con Luana, porque lo atravesamos juntas, ¿no? Fue muy difícil. Luanita tenía nada más que 2 años cuando empezó a hablar y a decirme yo nena. Y lo primero que hice fue escuchar sin entender, sin tener las herramientas necesarias para ayudarla. Que un varón me dijera hace 7 años atrás, soy una nena, no entró ni siquiera en mi razonamiento, por esto mismo de los cuerpos. Si a mí me hubieran explicado, quizás hubiera tenido en la escuela la información, hubieran hablado del tema, lo mínimo que fuera. Tener el conocimiento de que hay otros nenes y otras nenas u otras personas, ¿no? Que no solamente está el hombre con pene y la mujer con vulva, que hay otros cuerpos. Un médico, un pediatra, un psicólogo que me dijera lo que a mi hija le estaba pasando. Nadie. A la deriva total de profesionales. Y no consulté uno, consulté muchísimos. Psicólogas y psicólogos que sostenían que había que corregir a este niño y masculinizar, reforzar todo lo que tuviera masculino para que fuera un varón, porque si tenía genitalidad masculina era varón, punto. La identidad de género es algo que se construye muy tempranamente y no es algo que esté en cuestión. Ningún niño no es algo que se elige como se elige una camisa, digamos. Es un sentimiento, es algo que se siente y que se sabe. Que se sabe cuando se sabe que siento que soy hombre, que siento que soy mujer, o que siento que no soy ninguna de las dos cosas, o me siento a veces una cosa y otra, pero se sabe, no es algo que se vaya preguntando, digamos. Este DNI es de Luana, está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es de ella, yo solamente la acompañé y la escuché en el momento que ella quería que la escuchara. Ver cómo ese nene que se destruía delante mío se iba levantando cuanto más nena era. O sea, cuanto más yo le permitía ser, más feliz estaba. El hermano fue el primero que la miró y le dijo: estás hermosa, Luana. Así como podía hablar. Y cada vez que ella se vestía, le decía al hermano: ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? Estás hermosa. Ese es el hermano de Lulu. Inicié esta lucha primero porque faltaba mucha información. Y considero que si hay otra mamá en la misma situación que la mía, si hay otro nene u otra nena en la misma situación de Luana, de la única manera que podemos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas, las mamás o los papás, es teniendo información, sabiendo contra qué nos enfrentamos, qué es lo que hay que defender, qué derechos podemos exigir de nuestros nenes y de nuestras nenas, qué leyes tenemos, en qué nos podemos basar, en qué nos podemos apoyar. Me parece que inicié todo esto por el simple hecho de que me interesa ayudar a otros nenes y a otras nenas, además de Luana. Educación sexual integral, como nosotros decimos siempre, se basa en un derecho, y este derecho, el derecho a recibir educación sexual integral, trae de la mano otros derechos. Uno de los derechos que vienen directamente aparejados es el derecho de todos los chicos y las chicas en nuestro país de poder vivir su orientación sexual, su identidad de género en todas las instituciones educativas sin sufrir ningún tipo de discriminación.
Esto es como lo básico, pero lo que nosotros trabajamos además es la posibilidad de modificar las conductas discriminatorias, de provocar ni siquiera diríamos la aceptación o la tolerancia, sino la celebración de la diversidad en las escuelas. Que las escuelas sean lugares donde reine la confianza, donde reine el respeto por los demás y donde los chicos y las chicas puedan ser quienes son. Hace mucho tiempo que se habla de la educación sexual integral. El problema es cómo se implementa o cómo se implementaba esos proyectos dentro de la escuela. Y las condiciones que hoy tiene la escuela para recibir a un niño o una niña trans, me parece a mí que está muy limitada, muy limitada. No hay información, quizás las docentes o los docentes que pueden ayudar a un nene o una nena, si no está dentro de las normas de la escuela o con una orden desde el Ministerio de Educación, están limitados. No hay información, no saben qué es lo que pueden hacer para acompañar a un nene o una nena trans o cómo interpretar la manifestación o los dichos de los niños y de las niñas y entran en pánico. A partir de hoy, el DNI de Lulú responde a su identidad de género y en lugar de Manuel lleva el nombre que ella misma eligió, Luana. Tiene 6 años y según su mamá ya celebra el cambio. Lulú está hace una semana ansiosa, contenta, feliz, me pide una fiesta, ella me pidió una torta, me pidió regalos y le dije, pero es un DNI, no es tu cumpleaños. No, si hay una fiesta yo quiero que me traigan regalos. Cambió esta semana en la escuela, en el jardín, la maestra me dijo que la veía más contenta. Incluso se acercó a su maestra nueva a decirle que había hecho el trámite del DNI y le contó cómo le sacaron la foto y ella quiere ver su foto y su nombre en el DNI, que ella sabe lo que es. Yo ya se lo expliqué. Y la ley de educación sexual integral para una niñez trans está incompleta, porque ni siquiera están contemplados. Celebro, está muy bueno. De antes, este tema de antes no se hablaba, pero ¿qué pasa? Tiene bajo contenido, por lo menos a lo que contempla a mi niña, que es una niña trans, y a otros nenes y otras nenas trans, no tenemos amparo bajo la ley de educación sexual integral. Primero, hay un montón de escuelas, un montón de docentes, un montón de directivos que ni siquiera quieren trabajarla. O sea, a partir de eso, por más que es ley, que no se les permite trabajar con la ley de educación sexual integral. Y en las escuelas donde sí se trabaja, si se van a basar solamente en eso, o es el único material que tienen, y carece de información, le falta, está muy marcado el sistema binario, el estereotipo del cuerpo. Los niños y las niñas trans en esa guía no están contemplados. Le falta, yo creo que habría que modificarla. A esta altura de la historia, ¿no? A esta altura de los reconocimientos y con una ley que ampara el sentir de niños y niñas menores de 14 años. Obviamente va a haber muchos nenes y nenas con un reconocimiento bajo esta ley. ¿Y cómo los insertamos en el sistema educativo? Sí, el caso de Luana es muy, a mí me parece que es muy importante por un montón de cosas. Una de ellas es por la cuestión de la identidad de género. Me parece que también, y tanto por eso como por cómo concebimos a los niños, cómo concebimos qué cosas son los niños, ¿no? Digamos, en la historia de la infancia o de cómo concebimos la infancia se ha pensado de distintas maneras. Y me parece que los adultos tenemos un problema al pensar en los niños, en pensar que o son adultos chiquitos, entonces tienen que, los hacemos responsables de las mismas decisiones que los adultos, o, digamos, cuando decimos no, a ver, un niño piensa distinto, siente distinto, irnos al otro lado a que, bueno, nada de lo que dicen, piensan o sienten, vale.
Entonces, y ninguna de las dos cosas es cierta. La importancia de visibilizarse es decir, acá estoy, acá estamos. Hay una realidad que no pueden ignorar, que hay niños y niñas que se autoperciben del género opuesto al que supuestamente deben de tener por la genitalidad que tienen. Esa es una realidad. Mantenernos fuera de eso es decir, esto no existe. Es la época de mi abuela, que escondían la mugre abajo de la alfombra. La mugre estaba, lo que pasa es que no se veía. Esto de ser visibles te da, primero, la oportunidad de contar, ¿no? De que se sepa. Y segundo, de que quienes tienen un cargo, una importancia, se tomen realmente medidas, se hagan cosas, que haya políticas públicas para. Una cosa es una niña trans en una escuela y otra cosa es varios niños y niñas en varias escuelas. O sea, empezar a visibilizarnos todos y todas y que salgan de todos lados nenes y nenas, que me escriban desde todas partes del país. Hay que hacer algo. O sea, mostrar una realidad. No, salió una nena trans en un lugar en la provincia de Buenos Aires. No, hay una realidad que fue negada durante muchos años. ¿Qué van a hacer? El riesgo es quizá la violencia que genera en el otro, porque nosotros salimos con ese miedo. Está bien, nos hacemos visibles. Yo lo que no quería era esconder el tema, porque esconder a mí me da vergüenza. ¿Por qué hay que esconder? Yo estoy muy orgullosa de la hija que tengo, estoy muy orgullosa de la batalla que dio Luana, acá en casa, cuando nadie nos conocía, la batalla que dio contra su papá, la batalla que dio contra ella misma, conmigo, con su hermano, con la familia. ¿Cómo no voy a salir a decir orgullosamente que soy mamá de una niña trans cuando Luana luchó desde los 2 años?